¿Me oís, no? Pues vamos entonces a la siguiente presentación. Tenemos aquí a Silvia Durán. Vamos a hacer un pequeño cambio. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos con nuestro speaker que tenía que venir de Retail Rocket, pero tenemos aquí a Silvia Durán, que es Campaign Manager de Brands and Agencies de Outbrain Spain, que nos va a hablar de cómo implementar las ventas de tu e-commerce con la publicidad nativa, herramientas y mejores prácticas. Y bueno, es que hoy en día los consumidores se informan y consumen contenidos online antes de efectuar compras, interactúan con las marcas que les generan confianza y bueno, pues ella nos va a compartir algunos ingredientes y mejores prácticas para crear anuncios nativos que sean eficaces. Bueno, al final la confianza entre los consumidores es un aspecto clave y nada, pues bueno, tenemos aquí a Silvia. Silvia, todo tuyo. Vamos, tenemos que cambiar, a ver si los técnicos nos... Soy Silvia Durán, soy Campaign Manager en Outbrain. Y bueno, quería comentaros a lo largo de mi presentación. Uy, vale, creo que me he salido yo del atril. Que se sale, vale. Vale, bueno, no veo ninguna presentación de momento, no sé si... Ahora, vale, perfecto. Vale, bueno, pues como os comentaba, a lo largo de mi presentación me gustaría hablaros sobre cómo incrementar las ventas de tu e-commerce con la publicidad nativa y ver un poco también las herramientas y las mejores prácticas para realizar una campaña de e-commerce con publicidad nativa. Así que, en primer lugar, me gustaría empezar hablando un poco sobre qué es el formato nativo y qué es Outbrain. Y después analizar un poco las best practices en cuanto a las landing pages de e-commerce. Además, también poner especial atención a cómo podemos crear unas creatividades para que funcionen bien en este tipo de campañas. Vale, así que sin más dilación, bueno, no sé, me escucho de lejos, no sé si hay alguna forma de dictar eso. Es que si no es un poco complicado de hablar. Me escucho doble. Vale, bueno. Vamos, sin los casos. No, ya voy a intentar dar la presentación, pero es un poco complicado, la verdad. Lo que puedes hacer en ese caso, Silvia, es quitarte el volumen del ordenador. Vale. Ahí no te escuchas doble, sí, nosotros sí que te escucharíamos. Vale, voy a probar a ver. Vale. Pues prosigo entonces. Sí, te oímos. Lo primero que os quiero comentar es un poco qué es el formato nativo en sí. Vale. Como todos sabemos, estamos viviendo una época en la que se están produciendo cambios en el comportamiento del usuario a nivel global. Estos cambios están afectando claramente al modo que tenemos de consumir contenidos, ¿no? Y al final es que prácticamente todo lo hacemos desde el móvil. Siendo esto así, hay muchos de los formatos existentes de publicidad, del display tradicional, que resultan un tanto intrusivos para la navegación del usuario. Así que además hay que tener en cuenta que, bueno, que somos la generación X y con esto quiero decir que estamos deseando darle a la X para cerrar aquellos formatos de publicidad que nos están interrumpiendo la navegación online. Así que, siguiendo un poco con esto que os comentaba de los cambios en el comportamiento de los usuarios, podemos ver que los usuarios prefieren lo que denominamos el feed experience, ¿no? Esto es básicamente que estamos acostumbrados a navegar en Google y a navegar en Facebook y el formato nativo en sí es lo que preferimos para descubrir contenidos. Así que en este punto me gustaría introducir en sí qué es el formato nativo en sí. En esencia, para los que no estéis familiarizados con este formato, el formato nativo es una recomendación orgánica o una recomendación de pago que se adapta al look and feel del medio en el que aparece. Básicamente es un formato que es nativo al entorno en el que está.
y no interrumpe como tal la navegación del usuario. Con lo que no es un formato intrusivo en sí, sino que está adaptado al espacio del publisher en el que aparece. Bueno, seguro que todos sabéis que a día de hoy la publicidad nativa hoy en día es una industria pues, muy potente, ¿no? Tiene un crecimiento potencial muy alto. De hecho, según un artículo publicado en el Huffington Post, se prevé que para el año 2025 la publicidad nativa alcance su punto de inflexión, superando incluso a formatos más tradicionales como pueden ser el display. Por poneros un ejemplo de España en concreto, según este artículo, el formato nativo aumentará la inversión de los 1.000 millones de dólares que están estimados para este año 2020 a los casi 5.000 millones para el año 2025. Así que bueno, habiendo hablado un poco del cambio en el comportamiento del usuario y del feed experience y de la definición del formato nativo en sí, me gustaría introducir a Outbrain y a ese momento discovery. Outbrain es una plataforma de discovery. Y ese discovery es ese momento en el que el usuario está navegando online y descubre un contenido. Ese momento de discovery, además, es un momento en el que los usuarios están más dispuestos a interactuar de manera positiva con una marca que les suscite confianza. De hecho, a día de hoy, gran parte de los usuarios, en concreto un 85%, se informan y consumen contenido online antes de comprar ese producto o servicio de una marca. Además, el 70% prefiere informarse a través de contenido, no tanto con los formatos publicitarios tradicionales. Y según un estudio realizado de Outbrain con Lumen, que es una agencia independiente de investigación, los anuncios nativos en sí que se muestran en los sites de noticias premium tienen más posibilidades de generar confianza. Y no solo eso, sino de producir más clics y de generar futuras compras, en concreto un 24% más, que si los comparamos con los anuncios en las redes sociales. Y aquí, como podéis ver en la presentación, pues hay un ejemplo real de lo que es nuestro widget, en concreto en el país, con campañas reales de publicidad nativa. Bien. Como os comentaba, según este estudio, en el que se entrevistó a más de 900 personas en países como Reino Unido, Alemania y Francia, los usuarios mostraron más confianza a una marca que aparece en esos espacios de noticias premium, como os comentaba. Además, esto sucede en diversas de las categorías que puede haber de e-commerce, ¿no? Como podéis ver en el gráfico, categorías como Finance, Travel o Electronics. Esto, efectivamente, lo que nos dice es que el comportamiento del usuario en sí cambia teniendo en cuenta el entorno del site en el que aparece nuestra marca. Bien, y si tenemos en cuenta los datos de clics producidos durante eventos online donde hay mucho pico de tráfico, como puede ser, por ejemplo, el Black Friday, pues veremos que hay algunas categorías que salen más beneficiadas, ¿no? Como puede ser Fashion, Beauty o Electronics. Si, por el contrario, tenemos en cuenta esos mismos datos en esas mismas localizaciones, pero con los datos de las compras, vemos que esas mismas verticales que tuvieron más nivel de clics obtuvieron más impulso en las ventas. Bueno, habiendo hablado un poco del comportamiento del usuario y de qué es el formato nativo en sí, me gustaría analizar un poco una serie de requisitos y de características que favorecen el engagement del usuario para conseguir confianza y atención. Por eso me gustaría ver algunos de las best practices en cuanto a las landing pages de e-commerce. Claro, es que se escucha el eco. Bueno, cumplir con una serie de requisitos es eso, ¿no? Porque ya podemos tener un buen producto o incluso que nuestras creatividades sean geniales, pero cuando el usuario se fija en ese momento de discovery, hay que aportar un valor añadido en sí. O sea, no podemos como tal simplemente pues, mostrar información y ya está, ¿no? Hay que ofrecer algo más.
Además, hay que tener claro que los call to action pues tienen que aparecer de una manera visual y clara, ¿no? A poder ser en un sitio de manera fija para que sea accesible a la vista del usuario. Además, los formularios tienen que ser concisos y no pedir demasiada información al usuario, porque si no puede ser que, pues, que al final se canse al rellenarlo, ¿no? Además, tienen que estar estos formularios adaptados a los despliegos, esto es fundamental. La información más importante que queremos mostrar al usuario es mejor que esté en el primer párrafo, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de pues que al final se vaya de la página si no encuentra rápidamente lo que quiere encontrar, ¿no? Y funciona muy bien también, como best practices, pues referir a esos usuarios a opiniones de otros usuarios sobre ese producto o servicio. Así que, bueno, habiendo visto esto, me gustaría enseñaros algunos ejemplos, ¿no?, en que podemos encontrar estas best practices. Este primer ejemplo es, para los que no lo conozcáis, de Grab, que es una marca de viajes compartidos que básicamente compró a Uber en el sudeste asiático. Y bueno, lo que podemos ver aquí es una landing page en el que se está ofreciendo un valor añadido, ofreciendo a la gente conocer cuánto pueden ganar siendo un conductor de Grab, ¿no? Así que crearon esta herramienta, que es una herramienta pues bastante clara, para calcular cuánto se podría ganar trabajando pues los fines de semana o solo media jornada, y simplemente pues es poner tu email y darle al botón de submit para finalizar la conversión. El siguiente ejemplo es el ejemplo de Vodafone. Como todos conocéis, esta marca, pues en este caso se realizó una acción con el objetivo de conseguir leads y de conseguir llamadas, ¿no? Para ello se partió de esta landing donde el usuario interesado pues, podría descubrir las características de este producto pues, de un plumazo, ¿no? Y en el caso de estar interesado, pues solicitar una llamada dejando sus datos. Este ejemplo es el ejemplo de Miramar, que es una tienda de gafas, y en este caso para esta acción se creó una landing page específica, ¿no?, para generar esos leads, con un formulario, como podéis ver a la derecha, y con una descripción clara de los elementos más importantes que están ahí además resaltados. Bien, en este ejemplo es un ejemplo de la Open University, que es una plataforma de e-learning a distancia, que como veis pues utiliza un formato distinto del primer párrafo, con un titular más grande, lo que capta así a primeras la atención del usuario, y presenta la información pues de una manera más rápida y concisa, ¿no?, para llamar la atención. Además, los call to action pues también están bastante resaltados. Bien, ahora me gustaría centrarme un poco más en hablar de las best practices en cuanto a lo que son las landing pages para generar ventas en sí, ¿no? En primer lugar, es fundamental llevar a los usuarios a una página de producto, donde puedan ver las características del producto e incluso las reviews del mismo. Aquí, de hecho, utilizar estrategias como puede ser el retargeting de usuarios que hayan visitado antes nuestro site, pues puede funcionar bastante bien. Es importante, además, mantener un solo discurso a lo largo de nuestra landing page, ¿no? La misma temática, por así decirlo, para que nuestro discurso sea consistente. También tener en cuenta la estacionalidad, ¿verdad? Es un punto crucial. Ya sea, por ejemplo, yo que sé, el Día de la Madre o el Black Friday, como hemos comentado antes, hay bastantes oportunidades para aprovechar ese pico de tráfico, ¿no? Además, también recomendamos realizar acciones de retargeting con páginas dedicadas específicamente justo a ese tipo de acciones. Ahora, de hecho, os mostraré un ejemplo de Made, que es una tienda de muebles. Y por último, utilizar el Earned Media como estrategia para atraer los usuarios. De hecho, nosotros en Outbrain tenemos lo que denominamos Story Sequencing, que es como una forma de crear segmentos de audiencia cualificados sobre ese Earned Media, ¿no? Y bueno, pasando a los ejemplos, el primer ejemplo es el de Naked Wines, que es una tienda en e-commerce de vinos. Y lo que podemos ver aquí pues es una landing en la que se utilizó un enfoque divertido con un cuestionario para averiguar si el usuario sabe realmente cuánto cuesta crear la botella de vino que va a comprar.
MAC, como todos conocemos, es una marca de cosméticas que en este caso, pues la acción en sí llevaba a ese usuario de esta landing de producto, donde como veis se puede ver bastante rápido toda la información de ese producto en sí, las imágenes, el call to action, la descripción, etc. Bien, el caso de Made, como os comentaba, es una marca de muebles online y en concreto, en este caso se realizó una acción con un producto en sí, que eran las sillas, y para eso se utilizó un segmento de audiencia que ya tenían antes, identificando los diseños de sillas más interesantes para los usuarios. Así que con eso crearon esta landing page con esos diseños más interesantes que ya tenían. Uy, genial. Vale, prosigo. El siguiente ejemplo es el ejemplo de Uniqlo. Bueno, como todos conoceréis, es una tienda de ropa mundialmente conocida y es un buen ejemplo de aprovechar ese momento de estacionalidad de compras y momento de tendencia, ¿no? La imagen, como podemos ver, se muestra un tipo de producto en concreto que en ese momento era tendencia, que era el pantalón tobillero, y pues lo que se hizo es crear esta landing con ese producto en concreto y más abajo como una selección de diferentes productos de ese modelo en concreto, ¿no? Para que el usuario pues pudiera directamente añadir al carrito. Bien, pues una vez habiendo explicado un poco las mejores prácticas en cuanto a las landing pages, me gustaría hablaros sobre las creatividades en sí y cuál es la mejor forma, ¿no? Para plantear unas creatividades si queremos utilizar la publicidad nativa para nuestro e-commerce. Bien, pues no sé por qué no se ve. No sé qué ha pasado, pero creo que se ha ido la presentación. No se ve nada, ¿no? O sea, vale, genial. No digo nada. No sé si me oís. Sí. No, sí, es que estoy pasando, pero no funciona. Sí, obediente, muy bien. Vale. Vale, un segundo. No, esto lo hemos pasado. Entonces, los que están dando la ponencia no nos escuchan a nosotros. ¿Eh, Dani? Vale, ahora creo que sí. Sí, estás Vale, mejor que a lo mejor genial. tú. Pues ya creo que funciona. Bueno, pues como os iba comentando en cuanto a las creatividades, deciros que es realmente importante pues, mantener nuestro mensaje relevante, ¿no? Sobre todo acorde al momento en el que estamos. Y por poneros algunos ejemplos en concreto de esto, en el sector del entretenimiento podemos plantear una oferta sobre consumir contenido gratuito por un mes, ¿no? Y de hecho esto es algo que están haciendo ya muchas plataformas de vídeo online. En el caso de finanzas, por ejemplo, ofrecer valor aportando pues, la idea de una guía para descargar con algunas de las posibles ideas para ahorrar en las próximas vacaciones. En el sector retail, por ejemplo, aprovechar la estacionalidad, ¿no? Y ofrecer un discurso en concreto para un determinado target durante un evento online en concreto.
Por ejemplo, en el caso de la tecnología, hacer referencia al tiempo en sí. Es una buena idea. Bien, y pasando a la diapositiva. Bueno, la verdad es que nos preguntan bastantes veces cuáles son como las mejores, la mejor forma de hacer titulares, cuáles son los mejores titulares en sí que convierten, las mejores imágenes. Pero la verdad es que esto es algo que es una cuestión que depende de diversos factores como la categoría, ¿vale? Lo principal que tenemos que tener claro a la hora de crear estas creatividades es mostrar en el titular y en la imagen el target al que nos dirigimos. Esto es lo más importante, dado que Outbrain es una plataforma que tiene coste por clic y realmente lo que define la calidad de ese clic es la creatividad. Además es lo que el usuario ve, lo primero. Así que hay que captar su atención dirigiéndonos a él, ¿no? Además, aparte de analizar en sí las creatividades, hay que tener en cuenta a dónde redirigimos a ese usuario. Tiene que ir acorde con la creatividad. Por eso es importante tener en cuenta algunos de los siguientes puntos que os voy a comentar ahora en cuanto a las landing pages de producto. Lo primero es tener en cuenta la velocidad de carga. Eso es clave para que no resulte en una tasa de rebote alta. Además de eso, tenemos que tener en cuenta los headlines y titulares de la página en sí, ¿no? Dado que no queremos que un usuario esté haciendo scroll para arriba y para abajo buscando la información, porque probablemente eso sea perjudicial. Los productos en sí tienen que visualizarse de una forma rápida y sencilla, para que no sea demasiado rebuscado. Además de esto, hay que poner y exponer de forma clara al usuario las especificaciones y características de ese producto en sí, ¿vale? Para que el usuario pues, no se vuelva loco buscando hasta encontrarlas. Además, limitar el uso de pop-ups que puedan resultar intrusivos y tener un funnel de checkout sencillo, ¿no? De hecho, en Outbrain lo que solemos hacer es utilizar nuestra tecnología y los píxeles que tenemos para taguear todo ese proceso de funnel de compra, ¿no? Y ver un poco todo el Customer Journey y posibles puntos de fuga. Vale, sí. Pues os pongo aquí una creatividad para que la veáis, que es bastante sencillo. Como veis, es una imagen con un titular y una source name, ¿no? Y para poneros algunos ejemplos reales de titulares, pues bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Reflejar el target. Si lo que queremos es, por ejemplo, enfocarnos en embarazadas, pues hay que reflejarlo de alguna forma. Respetar las especificaciones en cuanto a la longitud de ese titular para que no se corte, pues al final nuestro espacio está en muchos de los publishers que tienen un distinto look and feel. Otros datos curiosos es que suelen funcionar mejor las keywords negativas y el formato lista. Aparte de esto, el formato pregunta también funciona bastante bien, dado que yo creo que el usuario siente intriga, ¿no? por saber cuál es esa respuesta. Y bueno, rápidamente pasar también por las especificaciones en cuanto a las imágenes. Mostrar imágenes claras, sin logos ni para que esa fotografía, o sea, para que la experiencia de usuario pues sea positiva, ¿no? Mostrar ese target en la imagen. Además, es preferible utilizar imágenes de personas reales, ¿no? Para que el usuario se sienta más identificado. Y bueno, esto es un ejemplo real, lo que os comentaba para ver pues un ejemplo en dos publishers reales que podemos ver que cada uno tiene un look and feel distinto. Y bueno, ya para finalizar, comentaros que en el caso de tener presencia con campañas en redes sociales, pues la creatividad en sí puede ser bastante fácil de adaptar, ¿no? Como veis, o sea, no hace falta un gran rediseño para lanzar una campaña con publicidad nativa en Outbrain. Lo mismo en el caso de Google. De hecho, funciona bastante bien utilizar los casos que hemos probado en sectores como campañas como finance y seguros, utilizar los top performance ads de Google para nativo. Y bueno, nada, sin más dilación, pues ya he terminado. Agradeceros vuestro tiempo y bueno, no sé si hay alguna pregunta. La verdad es que es un poco incómodo, ¿no? Porque estoy constantemente escuchando a sonidos, así que no sé. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Silvia, muchísimas gracias.
Te damos un aplauso virtual. Gracias. Y si tenéis alguna pregunta, vamos un poquito más de tiempo, así que se la podéis hacer a Silvia por chat. Silvia, ya sabes que está disponible la opción de chat y de hecho te lo pueden hacer clicando en el avatar de Silvia de forma privada, o te pueden hacer preguntas, le podéis hacer a Silvia